El 24 de mayo de 2021, en su tercer intento, Guillermo Lasso se convirtió en el nuevo presidente de la República. Durante sus primeros 7 meses de gestión, ha tenido que enfrentar varios desafíos como la crisis sanitaria, el desempleo, la inseguridad, las masacres carcelarias, el narcotráfico y en lo político, sobre todo, a una asamblea dividida. Pero, ¿cuáles han sido los aciertos y desaciertos del presidente en 2021? El analista político Pedro Donoso hace un balance de la gestión del primer mandatario. Llega Guillermo Lasso el 24 de mayo y en su primer periodo, que yo lo he vivido entre mayo a septiembre, ¿no es cierto?, logra inyectar, no sé si consciente o inconscientemente, un nivel de optimismo muy interesante y baja el pesimismo del 88%, con las mismas cifras de ese datos, a más o menos 40%, ¿no? Hay después otro momento, que yo diría de septiembre a diciembre, en donde hay distintos estallidos, ¿no es cierto? Se disparan las cifras de inseguridad, la crisis carcelaria, Pandora Papers, etcétera, en donde de una u otra manera esas explosiones sociales afectan el pesimismo, afectan la valoración del presidente Lasso, ¿no es cierto? En el primer momento, Lasso entendió que la política hay que hacerlo desde la gestión y su gran bandera de lucha fue la vacunación, que es un hecho político bien interesante, no es solo vacunar, es reivindicar la palabra del presidente, reivindicar la confianza del ciudadano al Estado, ¿no es cierto? Era el Lasso, digamos, que se preveía, ¿no es cierto? Un perfil mucho más liberal, gestor, eficiente, técnico, utilizando, digamos, el ámbito privado, ¿no? Creo que otro acierto interesante también ha sido el tener una política diplomática no basada finalmente en dogmas, sino en abrirse finalmente al mundo, ¿no? El no tener unas vocerías claras finalmente, el no entender el juego de los antagonistas y los protagonistas, yo creo que le pasa factura a eso, es decir, elevar a un nivel de antagonista a Leonidas Issa, por ejemplo, es un error gigantesco, ¿verdad? Que al no tener identidad, un gobierno que en teoría debió haber sido el gobierno que enarbole la bandera del liberalismo, ¿verdad? Empieza a tomar acciones que están alejadas del liberalismo, ¿verdad? Y empieza a carcomer su propia base de apoyo. Entonces, los desaciertos resumiría en uno, que es el no tener una estrategia política clara basada en no tener una identidad política clara. Tácticamente fue un gran éxito, ¿no? Es decir, porque Lasso logró aprobar su ley sin cambiar una sola coma y mandándole el muerto finalmente al correísmo, que es el que tuvo que cargar el INRI, ¿no? Es decir, fue una jugada muy, muy inteligente. Ahora, la parte de la estrategia es lo que hay que discutir. Cuando ya los efectos de la ley, la clase media, por ejemplo, empieza a sentir, ¿no es cierto?, el más pago de impuestos, ¿verdad? Pero no solo es eso, es la irresponsabilidad del gobierno en no comunicar o en el no posicionar la importancia conceptual de pagar impuestos, ¿no? Es decir, yo clase media recibo un gran golpe, digamos, impositivo, pero quiero saber en qué se va a trasladar mis impuestos. Creo que ahí se equivoca y creo que eso sí le va a pasar factura a futuro. Yo creo que Omicron le da la oportunidad al gobierno de ejecutar un buen plan de vacunación, rememorar finalmente lo que fue el plan de vacunación anterior y hablar en un momento en que el mundo está enfrentando una cuarta, quinta, sexta ola, ¿no es cierto?, de coronavirus, hablar de la gestión nuevamente y poner, digamos, a la gestión de la vacuna y de la salud como una gran discusión aglutinante y con ello subir los niveles de optimismo que se trastocarán para subir los niveles de aceptación, de valoración y de confianza. Yo creo que sí le va a ayudar, digamos, a reivindicar lo que ya logró hacer con el plan de vacunación. El problema de aquello es que subir, por ejemplo, $25 el salario básico unificado te abre un frente con los empresarios, es decir, te abre un frente finalmente con quienes te apoyaron. Eliminar a 1.7 millones de personas de la central de riesgos puede sonar bastante popular, pero te abre un frente, digamos, con el sistema bancario, porque es un error y es populismo puro y es antitécnico y afecta, digamos, esa valoración. Entonces, si bien ir cumpliendo las promesas de campaña le puede ayudar a una gran aceptación de la gran masa, ¿no es cierto?, sí puede ir minando sus relaciones políticas, ¿no es cierto?, en ese sentido. Pero le ayuda a dar credibilidad a la presidencia y habrá que ver en qué se traduce finalmente eso y si tiene un margen de maniobra para hacerlo. No olvidemos que hay varias propuestas de campaña que ofreció, como por ejemplo empezar a aumentar los empleos, digamos, ¿no? Y eso no tiene que ver con voluntad, tiene que ver con una realidad y con estructuras y con dinámica económica, etcétera.